cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Muy bien. Este versículo es muy relevante para este tiempo. Cuando se habla mucho de gracia, pero poco de transformación. Por eso he titulado la reflexión de hoy, el pacto de Dios que transformará la iglesia en los tiempos finales. Muchos dicen, estamos bajo el nuevo pacto, pero viven como si la ley hubiera sido abolida. Analicemos el versículo a partir de la palabra por lo cual, o de la frase por lo cual. Porque esa frase es un conector con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Esa frase por lo cual introduce el motivo o el resultado de lo expresado anteriormente. Esa frase por lo cual es parecida a las frases por lo que, así que y por tanto. ¿Qué es lo que está hablando Pablo antes para que él introduzca entonces el verso 10? Vamos a mirarlo desde el verso 6, ¿qué es lo que él está hablando? Hebreos 8, del verso 6, y vamos a leer hasta nuestro versículo de memoria que hemos dicho en esta noche, el verso 10, 6 al 10 de Hebreos 8. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa, hermanos? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos lo que Pablo está hablando antes. Aquí nosotros vemos el conector. Ahora vemos el porqué de nuestro versículo de memoria. Es un versículo que no comienza en el vacío, sino que es el resultado de lo que aquí Pablo ha mencionado anteriormente. Nuestro versículo de memoria viene después de demostrar que el antiguo pacto fue insuficiente por causa de ¿quién? Por causa del pueblo. Y ese es el motivo del nuevo pacto. Hermanos, esto lo que nos dice es que Dios no cambia el pacto porque la ley falló. El problema, hermanos, no estaba en la ley. El problema estaba en ¿quién? En el corazón del pueblo. Dios no cambia el pacto porque la ley falló.
El problema no estaba en la ley, el problema estaba en el corazón del pueblo. Y esto lo que nos dice es que cada vez que nosotros le fallamos a Dios, o cada vez que el ser humano le falla al Señor, el problema no es la norma. El problema no es la norma divina que es tan alta. El problema está en nuestra naturaleza caída. Después de haber visto el conector, por lo cual Pablo pasa a decir ahora, este es el pacto. Este es el pacto que haré. ¿Qué quiere decir él con ese término, pacto? ¿Qué significa esa palabra, pacto? ¿Es un acuerdo entre iguales? En el mundo sí. Pero cuando se trata de Dios, no es un acuerdo entre iguales. Es un compromiso establecido por Dios, donde Él define los términos del pacto. En la Biblia, pacto es una relación legal y espiritual. Es establecido por Dios por su propia iniciativa. Lo sella con promesas, lo confirma con señales, lo confirma con sangre y va acompañado de responsabilidades para aquel que decide entrar en esa relación de pacto con Dios. La primera vez que Dios se ve haciendo un pacto fue ¿con quién? ¿Con Noé? ¿Alguien más que me diga con quién? ¿Con Abraham? ¿Alguien más? ¿Con Jacob? Aquí está. Fue con Adán. Génesis 3:15. Es el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Después nosotros vemos que hace otro con Noé. El pacto que hizo con Adán fue basado en una promesa. Esta dijo, refiriéndose a la simiente de Eva, te herirá, le dijo, ¿a qué cosa? A la serpiente. En la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Allí el Señor está haciendo una promesa de un vencedor, de uno que saldría de la simiente de Eva y que vendría a ser prácticamente el que derrotaría a Satanás. Ese fue el primer pacto basado en una promesa. Cuando habló con Noé, ahí le hizo un pacto universal de preservación de la vida. Más tarde hizo otro con Abraham. Ese lo hizo basado en la promesa de descendencia, de tierra, de bendición de las naciones que saldría de él. Y luego, más tarde hace otro con Moisés e Israel en el Sinaí, donde pone la obediencia a la ley de Dios como la base para que sean su pueblo. Hay un capítulo en el libro Patriarcas y Profetas, que es el capítulo 32, que se llama La Ley y los dos pactos. Les recomiendo que se lo lean para que entienda bien esto. Pero voy a ponerle aquí unos segmentos de ese capítulo. Dice así: así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay, ¿qué cosa? Dos pactos. El pacto de la gracia, que se estableció primeramente con el hombre, ¿en dónde? En el Edén. Cuando después de la caída se le dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna
Si eran fieles ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Aquí tenemos el primer pacto. Vean ustedes que este pacto que Dios está haciendo con Adán es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia, pero es un pacto donde la ley va de por medio, porque dice que si ellos eran fieles a la ley de Dios, ellos recibirían ¿qué cosa? La vida eterna. Sigamos viendo. Este mismo pacto que le hizo a Adán fue renovado a Abraham en la promesa que le dio cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Y ahí está la prueba bíblica de Gálatas 3, 8 y 16. Y él confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, y fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Noten ustedes, no hay pacto sin ley. Dice: el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que vemos también que en el pacto que se le ratifica o se le renueva a Abraham, ahí está también la ley de Dios. Sigamos. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto. Miren ustedes, otra vez. Fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer ¿qué cosa? La ley de Dios. Todos estos pactos, hermanos, o compromisos, se caracterizaron por ser una iniciativa divina y mostraban cómo Dios asociaba a la humanidad en una relación personal con Él. Estos pactos eran el mismo siempre. El mismo pacto de gracia, el mismo pacto de misericordia. Y en la medida en que las personas aceptaran dicho pacto y quisieran aceptar los términos, serían bendecidos por esos pactos maravillosos del Señor, o por ese pacto, mejor dicho, maravilloso del Señor. Y cuando hablo de que si ellos respetaban los términos u obedecían los términos, ¿cuáles eran los términos? Los términos eran: yo prometo bendecirte si tú obedeces mis mandamientos. Esos eran los términos. Y cuando los seres humanos obedecían esos términos, ¿cómo les iba en la vida? Muy bien. Pero cuando elegían no obedecer los términos, ¿cómo les iba? Muy mal. Basta leer ahí Deuteronomio 27 y 28. Ahí está la lista de las bendiciones y de las maldiciones para los que obedecieran o respetaran los términos del pacto, lo cual es obedecer la ley de Dios. Y como el pueblo de Israel, con quien Dios hizo el pacto en el Sinaí, basado en la obediencia a la ley, se caracterizó por decir: sí respetaremos, sí haremos, pero no hacía. Hermanos, siempre les iba mal.
Y Dios en su misericordia les ofrecía renovar el pacto si se arrepentían. Hasta que un día Dios le dijo al profeta Jeremías que dijera lo siguiente. Leamos Jeremías 31, versículo 31 al 33. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos y hermanas, cuando Dios dijo esto, por medio del profeta Jeremías, el pueblo había quebrantado el pacto del Sinaí. El pueblo había caído en la idolatría. El pueblo había rechazado las advertencias proféticas. Y en medio del juicio y la destrucción que les había venido, Dios viene e introduce una de las promesas más gloriosas del Antiguo Testamento, al anunciarles un nuevo pacto. La palabra hebrea para nuevo no significa necesariamente que fuera algo completamente diferente, sino más bien algo renovado, algo restaurado, algo llamado a su plenitud. En ese nuevo pacto que Dios le dice a Jeremías que va a hacer, no vemos que le diga para nada que la ley no va a ser parte de él. Hermanos, nosotros no vemos aquí en Jeremías que Dios esté reemplazando su moral eterna como es la santa ley de Dios. Lo que nosotros vemos aquí es Dios diciendo a través del profeta que va a transformar la manera en que el ser humano se va a relacionar con él. Este será un pacto, les dice, no como el pacto que hice con sus padres. Y es en referencia al pacto del Sinaí. ¿Por qué dice no como? Porque ellos se comprometieron en aquella ocasión a hacer todo lo que Jehová dice que haremos. Pero la historia menciona que se equivocó repetidamente, falló repetidamente Israel a sus palabras. Pero yo pregunto, ¿el problema era el pacto? No, el problema no era el pacto. El problema era el corazón humano. El verso dice, ellos invalidaron mi pacto. Es decir, la infidelidad humana fue la que falló, fue el problema. Y entonces Dios pasa a decirles, vamos a cambiar aquí las cosas. Están acostumbrados a mirar la ley como algo externo. En el nuevo pacto, yo voy a escribir mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Hermanos, este es el corazón de estos versículos. No está diciendo Dios que en su nuevo pacto va a abolir la ley, sino que la va a internalizar
en la persona. Antes estaba escrita en tablas de piedra y ahora va a estar escrita ¿en dónde, dice el Señor? En la mente y en el corazón. Esto apunta, hermanos, a una regeneración, a una conversión, a una obra del Espíritu Santo y a una transformación interior. Y luego dice, y seré a ellos, ¿por qué? Por Dios. Hermanos, ustedes van a ver que esa es la fórmula clásica en toda la Biblia. Cuando el ser humano decide entrar en esa relación de pacto con Dios, tomando en cuenta su santa ley, entonces la relación es restaurada, la intimidad con Dios es renovada y ahora sí hay una comunión permanente con Dios. Pero el profeta dice que esto sucedería ¿cuándo? Después de aquellos días. Y aquí es donde nuestro versículo se vuelve relevante, porque ya estamos en aquellos días. ¿Cuántos lo creen? Ya estamos en aquellos días. Aquellos días de Jeremías apuntaban al nuevo pacto que se inauguró con la obra de Jesús y que va a culminar hasta la restauración final. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo de memoria y en los versículos que anteceden. Hermanos, Dios ha renovado su pacto con el Israel moderno, el cual somos usted y yo. Nosotros somos la casa de Israel que se menciona aquí. Nosotros somos la casa de Israel. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dice Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y aquí nosotros tenemos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pregunto esta noche, ¿cuántos aquí son de Cristo? ¿Por qué somos de Cristo? Porque Él nos compró con su propia sangre. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios somos de Cristo. Él nos compró con su sangre y eso nos constituye en familia de Abraham. Eso hace que nosotros seamos israelitas, no étnicamente, sino espiritualmente. Y esto conecta con Romanos. Miren Romanos 2, 28 y 29 lo que dice. Romanos 2, 28 y 29. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos y hermanas, el mensaje es claro. Pablo enseña que no basta la identidad étnica judía, no basta el rito externo de la circuncisión. Lo que cuenta es la transformación interna del corazón por el Espíritu. En Gálatas 3, nosotros vimos que Pablo enseña que no basta la descendencia física de Abraham, que los verdaderos hijos de Abraham son los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y en ambos casos, tanto aquí en Gálatas como en Romanos, nosotros vemos que Pablo redefine quién es el verdadero pueblo de Dios. En términos sencillos, Romanos responde a la pregunta ¿quién es un verdadero judío? Y Gálatas responde a la pregunta ¿quién es un verdadero hijo de Abraham?
Y en ambos casos la respuesta es el que cree en Cristo Jesús y lo recibe como el Salvador de su vida. El que pertenece a Cristo es ese. El que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor y le ha entregado su vida. Ese es el verdadero israelita en este tiempo. El que por la gracia del Señor su corazón ha sido transformado. Hermanos, estos textos que hemos leído, el de Gálatas 3:29 y el de Romanos 2:28 y 29, demuestran que la salvación nunca ha sido por etnicidad. En otras palabras, no por nacionalidad, sino que, hermanos y hermanas, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios para todo aquel que cree. El pacto siempre ha sido por fe. El verdadero Israel espiritual, hermanos, es el que ahora, por la gracia de Él, nosotros somos parte. Nosotros, hermanos, vemos que el verdadero Israel es espiritual en este tiempo, no es nacional. ¿Cuántos damos gloria a Dios por el nuevo pacto? Hermanos, Dios nos incluyó en el nuevo pacto. Qué sabio nuestro Dios, que Él ya tenía un plan cuando Israel fracasó. Y era seguir siendo Dios de un pueblo llamado Israel, pero ahora espiritual. Esto nos dice que el fracaso humano nunca cancela el propósito de Dios. ¿Y dónde está la ley en el nuevo pacto? En la mente y el corazón. ¿Es cambiada la ley en el nuevo pacto? No, la ley no cambia. Lo que cambia es el lugar donde se escribe, que ya no es en tablas, es en la mente y el corazón. ¿Pero qué es la mente y el corazón? La mente y el corazón tienen que ver con el entendimiento, con la percepción, con la conciencia moral. Tienen que ver con la voluntad, tienen que ver con los deseos y motivos. Pues allí está escrita la ley de Dios. Tú no puedes decir, mire, por aquí está, porque no es algo que tú puedes tocar, pero está en tu ser, está en tu interior. Hermanos, Dios escribió la ley en la mente y el corazón, y nosotros siempre asociamos que la mente está por acá, pero algunos dicen que también están en los riñones. Bueno, hermanos y hermanas, lo importante es que Dios ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué menciona mente y corazón? Mente para que la comprendas y la entiendas. Y corazón para que la ames. En otras palabras, respeta la ley, obedece la ley por amor. Por eso decía David, oh, cuánto, qué cosa, amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí estaba la mente y el corazón. Estaba la comprensión, estaba el entendimiento y estaba el amor a dicha ley. Hermanos, es interesante cuando Dios establece el nuevo pacto. Aquí Pablo está diciendo, la ley sigue siendo parte de él. Oh, pero ¿qué dice la mayoría de cristianos hoy en día? Los millones de cristianos que dicen, yo soy salvo. Yo estoy en el nuevo pacto. Yo estoy en el pacto de la gracia y soy salvo. Pero ¿por qué no lees bien? ¿Cómo puedes decir que eres salvo sin ley? ¿Cómo puedes decir que eres salvo anulando la ley de Dios? Dios no vino para salvarte en el pecado. Dios vino para salvarte del pecado. Y la transgresión a la ley de Dios es pecado. Y cuando tú dices que estás en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, pero sin ley, tú estás mintiendo. Estás en un pacto de gracia, pero
avalando el pecado en tu vida porque desprecias la ley. Dios nunca dijo, les daré nuevas reglas, sino que dijo, les daré un nuevo corazón para que amen mis reglas. Oh, hermanos, muchos creen que el nuevo pacto significa abolición de la ley. Pero Hebreos 8:10, nuestro versículo de memoria, ha dicho lo contrario. Él no dice, quitaré mi ley en el nuevo pacto. Él dice, las escribiré. Y cuando Dios escribe algo, ¿para cuánto tiempo lo escribe? Para siempre. Dios no escribe algo temporal. Dios lo escribe para siempre. Hermanos, la diferencia entre antiguo y nuevo pacto no es la ley. La diferencia entre antiguo y nuevo pacto es donde se escribe la ley. La experiencia que uno tiene. La frase nuevo pacto no habla de un cambio de ley. No habla de una abolición del pacto moral. La frase nuevo pacto no es una religión nueva, distinta al Dios de Sinaí. Más bien habla el nuevo pacto de el sacrificio de Cristo. Habla de una nueva experiencia espiritual. Habla de un nuevo corazón y de una obra interna del Espíritu Santo escribiendo esa ley en la mente. El don de profecía dice así: las bendiciones del nuevo pacto se basan únicamente en la misericordia manifestada en el perdón de la justicia, de la injusticia y el pecado. El Señor especifica: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los que se humillan de corazón confesando sus pecados hallarán misericordia, gracia y seguridad. Ahí está, la bendición del nuevo pacto se basa en la misericordia manifestada en el perdón de la injusticia y el pecado. Pero luego agrega: ¿ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su santa ley ahora y pasará por lo tanto por encima de ella? Dios es fiel, no cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna es para todos los que obedecen la ley de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos millones de cristianos están creyendo que van a ser salvos, que van a tener la vida eterna, pisoteando la ley de Dios? Engañados que están en un pacto de gracia sin importarles la ley de Dios. Hermanos, dice: la perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra es tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Haz esto y vivirás. ¿Podremos tener la vida eterna pisoteando los mandamientos de Dios? ¿Nos vamos a salvar pisoteando la ley de Dios? ¿Cómo entonces millones de cristianos están seguros de la salvación pisoteando la ley de Dios? Guardando incluso un mandamiento del hombre en vez del mandamiento de Dios. Guardando el domingo cuando Dios les dice que es el sábado en su santa ley. ¿Cómo pueden estar millones de cristianos seguros de la salvación pisoteando el mandamiento del sábado, el número 4 de la ley de Dios, por estar guardando el domingo? Ese es un engaño fatal en el cual el enemigo tiene a millones. Al joven rico Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos, le dijo primeramente. Y vino él, le dijo: todos los he guardado desde mi juventud. Entonces le dijo el Señor: vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego sígueme. ¿Y qué demostró el joven? Que no guardaba los mandamientos. Porque la sección que tiene que ver con el amor al prójimo, cuando se trató de demostrarlo, vendiendo lo que tenía para ayudar al que no tiene, demostró que no amaba al prójimo. Era mentira que guardaba los mandamientos. Hermanos,
Aquí nosotros vemos la importancia de la obediencia a la santa ley de Dios. Sigue diciendo, bajo el nuevo pacto, las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo. Una obediencia perfecta. Bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para los que no había un sacrificio especificado por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un salvador personal. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado. El poder está en el don gratuito de Cristo, una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. Hermanos, este es el nuevo pacto. Es un pacto de gracia, donde la ley de Dios no está eliminada. Esto es, como dice el título de nuestra presentación, el pacto de Dios que transforma. Este es el pacto de Dios que transformará la iglesia en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque cuando la ley de Dios está en el corazón del creyente, éste la vive y esta ley le transforma su carácter a la semejanza de Dios. De manera, hermanos, que el pacto de Dios que transformará la iglesia en los tiempos finales es el pacto que lleva como elemento la obediencia a la santa ley de Dios. Porque el que respeta la ley de Dios es una persona que refleja el carácter de Dios. La persona que tiene la ley de Dios escrita en su mente, esa persona, hermanos, sus pensamientos están alineados con la voluntad divina. Los criterios ahora están formados por la Escritura y las convicciones son más firmes cuando el mundo presiona. Ahora, en la crisis final, ¿quiénes son los únicos que van a soportar esa crisis? Los que tengan escrita la ley de Dios, ¿en dónde? Los que la tengan en Éxodo 20. Los que la tengan en su mente y corazón. Hermanos, en la crisis final no será suficiente emoción religiosa. Se van a necesitar convicciones grabadas, pues solo sobrevivirán los que tengan la ley escrita en la mente y corazón. Cuando la presión venga, solo lo que esté escrito en la mente va a permanecer. Porque lo que esté escrito afuera, eso se puede borrar. Pero lo que está escrito aquí adentro, eso, hermanos, nadie lo puede borrar. Nadie lo puede arrancar de nosotros. Así que para terminar esta reflexión, quiero que pongan atención a la última frase. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto lo que nos dice, hermanos, es que en el nuevo pacto no solo hay obediencia, sino que también hay pertenencia. Dios dice aquí en el nuevo pacto, tú eres mío. Cuando tú obedeces mis mandamientos, teniéndolo siempre en tu mente y corazón. Hermanos, no hay pueblo de Dios sin carácter conforme a la ley de Dios. Si tú vas a tocar las puertas de los musulmanes, ellos te van a decir que ellos son el pueblo de Dios. Pero guardando qué día de la semana. El viernes. Y la ley de Dios no dice que hay que guardar el viernes. Si tú vas a tocar las puertas de cualquier iglesia, ellos te van a decir que ellos son el pueblo de Dios. Pero guardando qué día de la semana. El domingo. Pero la ley de Dios no dice que hay que guardar el domingo. El Señor dice que su pueblo es aquel que tiene la ley en su mente y la ama, la obedece por amor. En otras palabras, mis hermanos, esta noche el Señor
no nos está preguntando si conocemos los mandamientos. Él nos pregunta si los tenemos escritos en nuestra mente y corazón. Llegará el día cuando no vamos a poder consultar la Biblia. Llegará el día cuando no podremos consultar libros. Llegará el día cuando no vamos a poder depender de pastores, ni vamos a poder sostener nuestra fe en la fe de otros. Solo va a permanecer firme aquel que haya grabado la ley de Dios en su mente y corazón. De manera que esta noche yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren que Dios escriba su ley en su mente y corazón? ¿Quieren ustedes que Dios grabe su ley en su mente y corazón para siempre? Hermanos, si eso es lo que ustedes quieren, hay que orar por eso. Hay que orar esta noche porque el Señor nos ayude a amar su ley, a vivirla. Hay que orar esta noche para que el Espíritu Santo agarre el cincel y comience a escribir mandamiento por mandamiento en nuestra mente y corazón, de tal forma que terminemos nosotros amando a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Cuántos quieren esta noche que le pidamos en este momento al Espíritu Santo que grabe su ley en nuestra mente y corazón? Vamos a arrodillarnos para pedirlo. Padre nuestro que esté en los cielos, hoy le damos gracias por habernos tomado en cuenta en el nuevo pacto, por habernos invitado a formar parte de él, por habernos inclusive dicho de que solamente necesitamos amarlo y obedecerlo. Oh Dios, los términos vemos que siempre han sido los mismos. Obedece y vivirás. Padre, ¿cuántas veces el pueblo de Israel pretendió obedecer y no lo logró? Porque siempre miró la ley como algo externo. Nunca lo tuvo en su mente y corazón. Pero de Cristo para acá, ahora vemos, Señor, que la ley ha sido internalizada. Ahora vemos, Padre, que tu plan en el nuevo pacto es que tu ley esté en nuestra mente y corazón. Y es posible que nosotros hasta ahora lo hayamos sabido y lo hayamos dado por sentado. Pero, Padre, siendo honestos, muchas veces la hemos transgredido, aún sabiendo cómo es que trabaja ahora la ley. De manera que ahora, reconociendo el pecado, pedimos perdón y suplicamos que por favor escribas tu ley en nuestra mente y corazón. Te rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo tome su cincel y comience a escribir en nuestra mente y corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. Y no codiciarás. Oh Dios, te rogamos que escribas todos esos mandamientos en esta noche en nuestra mente y corazón. Y que por amor a ti lo guardemos. Y así ahora formemos parte de tu pueblo, el verdadero pueblo, el que te ama y guarda tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.